Hola a todos, en esta sesión entonces vamos a hablar sobre el tema de equilibrio de partículas y vamos a ver una serie de ejercicios para aplicar el equilibrio de partículas en dos dimensiones. En este caso, eh, vamos a ver que cuando una partícula está en equilibrio, se cumple básicamente una condición y es que todas las fuerzas, la totalidad de las fuerzas que están actuando sobre la partícula, tenga una resultante cero. O dicho de otra forma, que todas las fuerzas anulen sus efectos. O sencillamente que no haya fuerzas actuando sobre la partícula. Ese último caso es mucho más raro, pero también puede darse. El caso más sencillo es cuando existen solamente dos fuerzas actuando en una partícula. En este caso, las dos fuerzas deben ser de igual magnitud, misma dirección, pero sentidos opuestos. Ese sería el único caso en el cual se pueden cancelar los efectos. El caso más general que vamos a ver es cuando actúan tres o más fuerzas sobre la partícula. En ese caso, cuando actúan tres o más fuerzas sobre la partícula, la solución va a depender del número de fuerzas que tengamos. Por ejemplo, si son tres fuerzas, generalmente se puede optar por una solución gráfica o una analítica usando trigonometría, con temas muy parecidos a lo que vimos en la clase anterior. Y cuando son tres o más fuerzas, ya hay que recurrir a un polígono, en este caso un polígono que sería cerrado, porque la resultante es cero, a diferencia de los casos en los cuales vamos a hallar resultante. Entonces, sería un poco más complejo geométricamente. Y en ese caso, lo más recomendable es trabajar por componentes cartesianas, es decir, obtener las componentes cartesianas en un eje arbitrario X y un eje arbitrario Y definido de problemas según mi conveniencia y haciendo que cada resultante de cada uno de esos dos ejes sea igual a cero, que es lo que vemos acá en esta parte acá en la diapositiva. En esta parte aquí lo que vemos es eso, las dos ecuaciones que aplicaríamos en este caso sería esas ecuaciones que tenemos aquí, donde la resultante tanto en el eje X como en el eje Y las hacemos cero. Eso es lo que normalmente llamamos las ecuaciones de equilibrio de partículas. Uno de los elementos importantes para evaluar el equilibrio de una partícula es lo que llamamos el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica de un sistema que hemos aislado mentalmente, claro está, para identificar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre él. Entonces, de esa manera, podemos descartar aquellas fuerzas que no actúan directamente sobre el cuerpo y podemos hacer un análisis de equilibrio de todas esas fuerzas. Cuando hablamos de partícula, entonces recordemos que consideramos partícula aquel cuerpo en el cual todas las fuerzas actúan llegando a un mismo punto. Es decir, todas las fuerzas son concurrentes. Ese sería el nombre técnico que tendríamos que usar en este caso. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo aquí de este sistema que vemos un par de cuerdas amarradas en un nudo A y vemos que ese mismo nudo tiene una tercera cuerda la cual está elevando una carga, ¿correcto? Aquí en este caso si yo quiero dibujar el diagrama de cuerpo libre para relacionar las fuerzas de los dos cables con la fuerza de la caja, básicamente mi diagrama de cuerpo libre sobre el nudo A. Entonces yo tendría que hacer un diagrama de cuerpo libre, que puede ser un puntico como vemos aquí, y representar las fuerzas externas como el efecto del peso de la caja que se transmite a través de la tensión. En este caso, esta tensión se transmite y esa tensión es igual al peso de la caja. Voy a llamarla esta tensión 1, porque por el lado de la caja, si hacemos un diagrama de cuerpo libre de la caja, vamos a tener el peso de la caja y vamos a tener la misma tensión 1 que está actuando ahí. Entonces, en este caso, esta tensión, como la caja está en equilibrio y solamente tengo esas dos fuerzas, vemos el primer caso sencillo que vimos allá, que tenemos equilibrio de dos fuerzas, las dos fuerzas deben ser iguales y opuestas. Y también vamos a tener, en este caso, en el mismo nudo, actuando la fuerza TC y actuando la fuerza TB, que son las otras dos fuerzas que están actuando en ese sistema. Entonces vemos que en este caso
se supone que se conoce el peso y se desea conocer las magnitudes de las dos tensiones, ya que el problema nos da información sobre los ángulos, que en este caso son las direcciones, y los sentidos ya se conocen, ya que al tratarse de tensiones, las tensiones siempre tienen que salir del cuerpo. En este caso, el cable siempre tiene que generar una tensión en una dirección específica. ¿Qué sucede cuando trabajamos en equilibrio de partículas? Hay una regla de oro, y la regla de oro que es por cada diagrama de cuerpo libre que yo tenga, voy a tener dos ecuaciones disponibles. Dos ecuaciones disponibles que van a ser sumatoria de fuerzas en X igual 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Eso quiere decir que en este caso yo puedo resolver hasta un máximo de dos incógnitas. Dos incógnitas puedo resolver por cada cuerpo libre que haga un análisis. Esa regla es muy importante porque si en algún caso tenemos un diagrama de cuerpo libre con tres incógnitas, no vale la pena proceder con tratar de resolver eso porque no vamos a poder resolverlo. Entonces, en ese caso, puede ser que o bien sea que el diagrama de cuerpo libre no esté correcto o que requiramos otro diagrama de cuerpo libre adicional para completar las ecuaciones y poder resolver la totalidad de las incógnitas. Entonces, generalmente es una de las dos situaciones que se puede presentar. En los siguientes dos ejercicios vamos a trabajar problemas de equilibrio, también de partículas, en los cuales vamos a resolver para dos incógnitas. Entonces, en este caso, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a pasar aquí a la siguiente diapositiva. En este caso, me muestra el primer tipo de problema que tenemos aquí. Ese problema, en este caso, nos dice que tenemos una operación de descarga. En esa operación de descarga, tenemos un automóvil que tiene un peso de 3.500 libras y se encuentra soportado por un cable. Se ata una cuerda al cable y se tira para centrar el automóvil. Es decir, el operador que vemos ahí en C está generando una fuerza lateral para tratar de ayudar a mover el cable, a mover el vehículo, ¿no? A ubicar el vehículo. Entonces, los pasos para la solución básicamente serían construir primero que todo un diagrama de cuerpo libre donde estén actuando todas las fuerzas. En este caso, eso sería en el punto A. El punto A es el punto que concentra las fuerzas del cable AC, del cable BC y de la estructura que está soportando el vehículo y por lo tanto transmite directamente el peso del vehículo. Una vez tenemos ese diagrama de cuerpo libre, tenemos identificadas las fuerzas, podemos hacer un diagrama, podemos hacer aplicar condiciones de equilibrio, lo cual podemos hacer ya sea con método gráfico, pero en este caso la solución la vamos a hacer utilizando triángulo de fuerzas por el número de fuerzas que tenemos disponibles y luego resolviendo el problema geométrico. También se puede hacer por componentes cartesianas, X y Y, también dependiendo del caso, pero en este caso vamos a optar esta primera solución por una solución tipo más geométrico. ¿Okay? Entonces vamos a ver, voy a salirme aquí para emplear las herramientas de dibujo. Entonces en este caso voy aquí a mover a pantalla completa para poder trabajar. Y vamos a escoger aquí este color, vamos a cambiar aquí a esta diapositiva para tener espacio para resolver. Les voy a quitar esto de aquí. Esperen un segundito, vamos a quitar esto de aquí. Y vamos entonces a resolver. Recordemos que el peso del vehículo son 3.500 libras y en este caso vamos a usar aquí nuestro lápiz azul para, vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre, que en este caso lo voy a hacer acá en esta parte inferior. En este caso voy aquí a colocar aquí, este va a ser nuestra partícula, de nuestra partícula A. Y sobre esa partícula A vamos a colocar una serie de fuerzas. En este caso voy a colocar una fuerza vertical, que voy a llamar aquí W. Generalmente la letra W mayúscula la asociamos al peso, ese sea el peso del vehículo, que se transmite a través de esta estructura que está soportando el vehículo y que va a través de esta cuerda.
También vamos a tener la tensión, una tensión que es la que se está ejerciendo en el cable AC. Entonces esa tensión la podemos representar con este vector y la voy a llamar aquí TAC. Y esa tensión va con un ángulo conocido. Entonces generalmente esa tensión, vamos a colocar aquí este ángulo, voy a colocarlo aquí en color verdecito, ese ángulo es el que nos da la figura, que son 30 grados. Tenemos el ángulo de 30 grados. La otra fuerza que tenemos es, en este caso, la fuerza del cable AB, que es el cable que me está generando la fuerza para izar el peso del vehículo. En este caso voy a llamarla TAB, que es el cable que está soportando la grúa. Entonces, en este caso, el ángulo que hace ese cable con la vertical son, quedó un poquito chueco, son 2 grados, es decir, es una inclinación bastante pronunciada, es un ángulo muy pequeño, 2 grados apenas. Entonces, aquí lo estamos exagerando mucho porque esto sería casi vertical, Entonces, vemos aquí que tenemos básicamente 3 fuerzas. Entonces, perfectamente como figura geométrica, esto nos va a generar un triángulo. Entonces, podemos resolver ese triángulo. Sí, sí lo podemos resolver. Y eso nos va a permitir resolver el problema geométricamente. Entonces, vamos a ver cómo quedaría conformado el triángulo en este caso. En este caso, el triángulo lo voy a dibujar aquí, más o menos proporcional, teniendo en cuenta que la fuerza conocida es esta fuerza W, que es la fuerza vertical. Aquí tendríamos esta fuerza TAC, que es la que, digamos, como si estuviéramos sumando todas las fuerzas, una continuación de la otra, TAC, que es la que hace con el ángulo de 30, y obviamente aquí el ángulo está exageradamente grande comparado con el ángulo real, pero es para que esto no se nos salga de la hoja. Este sería la fuerza TAB. Fíjense que al final todos los vectores hacen un ciclo cerrado, es decir, cada cabeza llega cola, cabeza, cola, y de donde salgo, en este caso que sería el punto de partida, vuelvo a llegar al mismo punto, ya que la sumatoria de todas estas fuerzas me da 0. Entonces, por eso, aquí en este caso, digamos, el vector o el polígono como tal me da esta forma. Entonces, aquí tendríamos 2 grados, que sería este angulito de aquí. Realmente aquí lo estoy exagerando mucho, tiene que ser un poco más cerrado. Aquí tengo 30 grados, pero realmente yo necesito este ángulo, que sería 30 grados, más este de acá, que sería 90. Entonces, en este caso, aquí tendría 120 grados. Y ya por suma de ángulos, ya tendría el tercer ángulo, ya que la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180 grados, y ya aquí tengo 120 y tengo 2 grados, o sea, tendría 122. Entonces, eso quiere decir que este ángulo restante serían 58 grados. Aquí ya tendríamos 58 grados. Entonces, fíjense lo que tenemos en este problema. En este problema ya tenemos un problema geométrico convertido. En este caso, conocemos W, conocemos todos los ángulos del triángulo, y lo que queremos encontrar en este caso son las dos tensiones. Entonces, este es un problema que se puede resolver fácilmente usando ley del seno. Lo podemos resolver fácilmente usando ley del seno. Entonces, ya que conocemos todos los ángulos y conocemos un lado, entonces vamos a ir despejando las tensiones. Voy a empezar con la tensión TAC, que debe ser la más pequeña. Entonces, en este caso, vamos a escribir en forma ley del seno TAC sobre el seno del ángulo opuesto a TAC, que en este caso es 2 grados. Entonces, sobre seno de 2 grados es igual a W, que es el peso conocido, W sobre el seno del ángulo opuesto a W, que en este caso sería 58 grados. Seno de, perdón, vamos a corregirlo aquí. Seno de 58 grados. Entonces aquí se puede despejar fácilmente el TAC,
En este caso tenemos aquí TAC, se puede despejar rápidamente, como TAC es igual a seno de 2 grados sobre seno de 58 grados por W. Recordemos que W es el peso del vehículo, 3.500 libras. Entonces aquí, perdón, aquí 3.500 libras. Vamos a aprovechar y lo reemplazamos enseguida. 3.500 libras. Y realizamos el cálculo. Sería en este caso seno de 2 por 3.500 dividido seno de 58. Eso nos da 144. 144,03, 144 libras. Que es una fracción realmente comparada con el peso del vehículo, 144 libras. Y si queremos verificar el peso o la tensión del otro cable, si cuánto está soportando la grúa, pues básicamente voy a duplicar aquí la diapositiva para volver a aplicar ley del seno aquí en este caso. Pero en este caso, aquí la aplicación de la ley del seno, por decirlo, vamos a dejar el otro lado igual, pero aquí el lado izquierdo ya no sería TAC, sino en este caso el lado izquierdo sería TAB sobre el seno de 120, que es el ángulo opuesto a TAB. ¿Ok? Y eso me permite hacer el despeje. TAB directamente es seno de 120 sobre seno de 58 por W, que es los mismos 3.500 libras. Entonces podemos hacer el cálculo otra vez. En este caso vamos a aprovechar aquí que tenemos ya parte del cálculo y simplemente cambiamos el seno por 120 y eso me da 3.574 libras. 3.574 libras. Este sería el valor de la tensión que está soportando el cable de la grúa. ¿Por qué está soportando una tensión mayor al peso? En este caso, eso ocurre porque si logran ver el cable que está soportando la persona está tirando también hacia abajo. No solamente está tirando hacia un lado, sino que tira hacia abajo y gran parte de esa tensión también lo tiene que soportar el cable de la grúa. O sea que termina soportando una tensión un poquito mayor al peso del vehículo. Este segundo ejercicio que vamos a resolver es el problema de ejemplo 2.6. En este problema se desea determinar el valor de la fuerza de arrastre que está actuando sobre este modelo de un casco de un velero. En este caso están haciendo una prueba sobre un canal y desean determinar esa fuerza de arrastre que en este caso llevaría el velero hacia la derecha. Estamos en una vista superior. Como se dice ahí, como se ve ahí, se coloca el velero en un canal y se amarra con 3 cables. ¿Qué se sabe? Se sabe la fuerza de 2 cables. En este caso, la fuerza en el cable AB, que es de 40 libras. En este caso, esta fuerza es conocida, 40 libras. Y se sabe que la fuerza en el cable AE, que es este lateral, este aquí, es de 60 libras. Entonces saben esas dos fuerzas. Me piden determinar la fuerza de arrastre ejercida sobre el casco y la tensión en el cable AC. En este caso, esta la desconozco, la tensión en este cable, y obviamente también desconozco la fuerza de arrastre. Recuerden la regla que dijimos, siempre que vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de una partícula, podemos resolver hasta 2 incógnitas, y en este caso eso es lo que tenemos aquí, tenemos 2 incógnitas. Entonces nuestro procedimiento sería el siguiente.
Primero hay que elegir, en este caso, el casco como cuerpo libre, teniendo en cuenta que todas las fuerzas que actúan sobre él son concurrentes, todas van a pasar por el punto A, entonces eso me permite analizarlo como una partícula, independiente de que el casco tenga una longitud. Como todas las fuerzas llegan al punto A, perfectamente puedo trabajarlo como una partícula. Una vez dibujemos el diagrama de cuerpo libre, vamos a mirar las fuerzas que tenemos ahí y vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Fíjense que vamos a tener en este caso ya 4 fuerzas actuando sobre la partícula y por lo tanto ya utilizar el método de triángulo ya no va a ser tan sencillo, ya nos va a quedar un polígono. Entonces va a ser más práctico calcular el equilibrio utilizando las componentes en eje horizontal y eje vertical. Pero primero vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a cambiar de color. Entonces aquí voy a hacer el DCL del punto A. Entonces aquí representamos el punto y aquí vamos a colocar la fuerza. Fíjense que en este caso voy a colocar la fuerza de arrastre hacia la derecha. Vamos a llamar aquí FD a la fuerza de arrastre. Y las tensiones las voy a ir representando con sus respectivos ángulos. En este caso, por ejemplo, la tensión AB sería esta. Esta sería la tensión AC, que esa es una de nuestras incógnitas. Y aquí sería la tensión, perdón, aquí queda un poquito torcido. Vamos a ver si queda derecho. Y esta sería la tensión AE. Recordemos que de esas tensiones conocemos estas dos y queremos encontrar estas otras dos. Aparte de eso, tenemos unos ángulos que no me los dan directamente, pero los podemos calcular a partir de las dimensiones que me da el problema. Aquí tenemos alfa y beta. Tenemos aquí alfa y beta. Entonces lo primero que yo voy a hacer es usar la geometría para calcular los ángulos. Vamos a calcular estos ángulos que los vamos a necesitar más adelante. Vamos a calcular aquí los ángulos y vamos a aprovechar esta geometría que aquí ya tenemos en el problema, que es en este caso este punto B, este punto A y este punto de aquí, que en este caso ya lo tenemos, que en este caso es esta medida de 7 pies, y esta medida que tenemos acá, que es de 4 pies, 4 pies. Y este sería nuestro ángulo alfa. Entonces, en este caso, alfa se puede despejar como tangente a la menos 1 de cateto opuesto, que sería 7 sobre 4. Y con eso podemos hacer el cálculo del valor de alfa. Vamos a aprovechar tangente a la menos 1 de 7 sobre 4. Eso me da 60.3. 60.3 grados. 60.3 grados. Y lo mismo podemos hacer con beta. En el caso de beta es muy parecido. Simplemente sería este triángulo donde tenemos aquí 1.5, este 4 y este sería el ángulo beta. Sigue siendo en este caso beta igual a tangente a la menos 1 de 1.5 sobre 4. También hacemos el cálculo y invertido tangente 1.5 entre 4 y eso me daría 20.6 grados. Listo. Bueno, teniendo en cuenta eso, ya teniendo los ángulos, podemos aplicar las condiciones de equilibrio. Yo aquí voy a anotar los valores de los ángulos. Voy aquí a duplicar esta diapositiva para tener un poquito más de espacio en la siguiente diapositiva. Entonces simplemente voy a anotar los valores de los dos ángulos para ya cuando los vayamos a necesitar, simplemente utilizarlos, ya que ya 60,3 y beta
es 20,6 y tener espacio acá para nuestra solución. Entonces en este caso, ya aquí esta parte la voy a borrar. Entonces vamos a empezar a trabajar con la sumatoria de fuerzas. Entonces vamos a empezar con una sumatoria de fuerzas en X igual 0. Fíjense que a diferencia del problema de las resultantes, donde se igualaba la suma de fuerzas a una resultante en X, en este caso la resultante en X es 0. Pero ¿quién va a ser X? Generalmente X se asume que es el eje horizontal, pero si no está marcado, sí es conveniente hacer la aclaración. Por ejemplo, este va a ser mi eje X, este va a ser mi eje Y. Porque no siempre hay que escoger esos ejes. Entonces, y es bueno que los marquemos dentro de nuestro proceso de solución en caso de que no sea obvia la elección de los ejes. Entonces aquí en este caso voy a empezar colocando FD, que tiene completamente componente horizontal. FD me quedaría la componente TAC por, en este caso, seno de beta menos TAB por seno de alfa. En ese caso, las componentes son con seno, esto es igual a 0. Fíjense que no incluí a TAE porque TAE es vertical, entonces no va a tener componente en X. ¿Qué va a pasar aquí? Que de esas fuerzas, la única que yo tengo es TAB y tengo dentro de esa ecuación estas dos que son incógnitas. Entonces, esta ecuación por sí sola no la puedo usar para resolver, ya que tiene más incógnitas que ecuaciones. Tengo que complementarlo con la otra ecuación que tengo disponible, que es la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual 0, nuevamente algo parecido, todas las fuerzas y eso lo igualamos a 0. Vamos a ver qué fuerzas tengo en la dirección vertical. En este caso, en la dirección vertical voy a tener a TAB. TAB, en este caso iría con coseno de alfa, más TAC, por coseno de beta. Ya FD no aparecería en esta ecuación porque FD es horizontal y me aparecería TAE, pero como va hacia abajo, TAE, entonces iría negativa. Y eso lo igualamos a 0. ¿Qué tenemos en esta segunda ecuación? Pues en esta segunda ecuación tengo TAB y tengo TAE. Estas dos son conocidas y tengo una sola incógnita que es TAC. Entonces esta es la que yo puedo desarrollar de primero. Fíjense que no siempre voy a desarrollar primero la ecuación en X. A veces voy a desarrollar la ecuación en Y dependiendo de lo que tenga. Entonces, por eso siempre hay que tener claridad qué tenemos y qué no tenemos. Y aquí en este caso, lo que voy a despejar es TAC. Vamos a despejar TAC pasando primero este término TAE a la derecha, pasaría positivo, TAB, coseno de alfa, pasaría negativo y el coseno de beta pasaría a dividir. Entonces, en este caso, la ecuación el término TAC quedaría despejado de la siguiente manera. De una vez vamos a pasar la línea para dividir. Me quedaría el TAE positivo menos TAB, que pasa a negativo, por coseno de alfa, sobre el coseno de beta. Y aquí ya podemos reemplazar valores numéricos y calcular nuestro resultado. Recordemos que los valores que teníamos acá, TAE es 60 y TAB es 40. TAB es 60 libras, menos TAB, que es 40 libras. Coseno de alfa, pero alfa es 60.3, sobre coseno de beta, que es 20.6, coseno de 20.6. Entonces, ya con eso podemos hacer nuestros cálculos. Perdón, un momentico, así verificamos. Vamos a hacer aquí nuestro cálculo, paréntesis, 60 menos 40 por coseno de 60.3, todo eso dividido entre coseno de 20.6. Y eso nos da 42,9.
42,9 libras. Ya teniendo ese valor de TAC, 42,9 libras, ya va a ser más fácil calcular la otra fuerza, que es la fuerza de arrastre. En este caso aquí voy a volver a duplicar la diapositiva para volver a hacer nuestros cálculos, pero en este caso ya lo vamos a hacer con esta parte de aquí abajo, donde en este caso voy a regresar a la ecuación de sumatoria de fuerzas en X, donde ya TAC es conocido, ya no sería incógnita, y ya eso me permitiría despejar FD. Entonces FD quedaría acá a este lado, pasaría positivo, entonces quedaría TAB seno de alfa menos TAC seno de beta. Podemos hacer los reemplazos numéricos, donde en este caso TAC, que es el valor que acabamos de calcular ahora, 42,9 seno de alfa perdón, aquí me equivoqué, vamos a corregir. Aquí sería TAB primero, seno de alfa, en este caso TAB es 40, que sería 40 seno de 60,3 menos TAC, que es 42,9, seno de beta, que es 20,6, seno de 20,6. Y con esto hacemos el resultado. Vamos a ver, eso me daría FD 40 por seno de 60,3 menos 42,9 por seno de 20,6. 20,6, correcto. Eso me da 19,65. Entonces aquí tendríamos el valor 19,65 libras. Ahí tendríamos, esos valores serían los valores de las fuerzas.